Cuando a mí también me hicieron presentarme en algún momento en algunas clases, yo la llevaba como algo sin sentido. Sin sentido. ¿Qué hice? Por ejemplo, díganme usted, ¿y por qué estudia medicina? Parece sin sentido. Si están aquí es porque quieren estudiar. Pero realmente no es tan simple. No es tan simple y creo que es bueno decirlo. Porque todos tenemos una circunstancia diferente. Todos vivimos una vida diferente. Pero aquí en clase todos son iguales y los exámenes todos son iguales y algunos sacan mejor nota que otros, ¿no? Las situaciones y las condiciones en sus casas y en sus vidas son diferentes, pero aquí a todos se los iguala. Probablemente no debería ser así, porque el que tiene más dificultades, problemas, vive más lejos, tiene que trabajar a veces, debería considerársele. Pero no se puede porque aquí sería injusto. Aquí todos tienen que responder. Es como cuando uno nace, uno no escoge dónde va a nacer, uno no escoge sus padres, no escoge el paisucho como es, donde hemos nacido. ¿No? Podríamos nacer en el África, en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, en China, Corea, Singapur, Tailandia, Malasia. Pero nacimos en Bolivia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dicen de que el hombre está para modificar su entorno. Nosotros nacemos para hacer algo, para construir nuestra vida, para construir nuestro presente y nuestro futuro. A algunos nos cuesta o les cuesta más que a otros. A otros despilfarran el tiempo y el dinero. A otros les falta y tienen que conseguirlo de a poquito con mucho sacrificio. Pero en el curso todos somos iguales. Entonces, mi nombre es Omar Gandarilla Montero. Probablemente ya ustedes me conocían así por rumores de que soy el peor docente de medicina interna. ¿No? Así me han dicho. Cardiología y el docente son los peorcitos. Nadie pasa. Ay, que me golpeé ahorita. Como antes, hace unos 50 años, yo creo, porque en mi época, cuando estudié medicina, ya no era tanto, pero había, ¿no? El 100 es para Dios, 99 para el docente, de ahí para abajo para los estudiantes. Sin sentido. El que estudia y saca 5 tiene 100. No puede ser así, esos docentes que se creían los dioses. Era otra época, probablemente tenía sus cosas positivas, porque el estudiante creo que estudiaba más. Pero no estoy diciendo que ustedes estudien menos, porque sí, sino porque son diferentes circunstancias. Antes, en esa época, no había televisión, o sea, así como hay ahora, o por cable, celulares, todo, tablet, todo lo que nos ha hecho que nuestra vida se modifique en parte y que hay que darle tiempo a eso, a los TikTok y todas esas cosas, esa comunicación, que es una comunicación, creo yo, muy fría. Y en esta etapa nuestra de evolución y el contacto con la tecnología ha hecho de que hayan muchas situaciones problemáticas. La gente cree que cuando alguien le dice quiero que sea mi amigo o mi amiga, ya lo conoce de mucho tiempo, es una persona muy buena. No. Cuando uno que se conoce así, face to face, no se conoce. Y para intimidar
en el sentido de, digamos, decir es mi amigo o mi amiga. Uno tiene que saber quién es, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes. Porque ahora hay mucho engaño, más aún con esto. Hay chicas, jóvenes, adolescentes, que se dejan impresionar por eso. Yo pienso que debería dárseles un curso en el colegio de cómo enfrentar esa tecnología. Hace un tiempo, más o menos unos 8 años, yo creo, 10, que un señor, una señora mayor, conoció a alguien por internet y se llegaron a conocerse y intimidad. La descuartizó. Entonces uno cree que ya al otro lado, inclusive la persona, peor con la inteligencia artificial, peor con eso, no podemos creer en lo que pasa a nuestro alrededor hasta no es si realmente es, porque eso nos va a traer muchísimos problemas y hay mucho engaño, hay mucho fraude. No digo aquí en clase, digamos, no copian con inteligencia artificial todavía. Pero, claro, porque hay un caso en el sentido de lo positivo del nuevo sistema de comunicación, que hay personas que encontraron mujeres que encontraron su príncipe azul y los hombres que encontraron su princesa blanca, vestido de blanco. Por un caso, la gente se ilusiona. Es como el famoso sueño americano, que algunos van y tienen la suerte y se vuelven ricos rápidamente. Y cuánta cantidad de gente que lucha todos los días con el peor trabajo que no hace la gente de allá para sobrevivir. Eso uno ni lo piensa o no lo comenta. Entonces, pero esa es la vida, y la vida es lucha, competencia, sacrificio, especialmente en las etapas que uno tiene: niño, adolescente, joven, adulto. ¿Cuáles son las obligaciones que uno tiene? ¿Y cuál es el fin? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué uno se prepara? En el sentido de conseguir una capacitación para obtener un empleo o obtener un trabajo, para tener mejores condiciones de vida en general. No creo que sea solo como, o algunos quizás como hobby, pues será lo que ya tienen su vida hecha en el sentido de dinero, porque sus padres tienen mucho dinero, pero la mayoría no tenemos eso. Entonces tenemos que sacrificarnos para mejorar nuestras condiciones de vida. Y ese sacrificio no es siempre recompensado, porque uno sale, por ejemplo, médico, y uno cree con su diploma, ¿no? Señor, ¿quiere trabajo? Señora, doctora, ¿quiere trabajo? Tiene que, como yo a veces pongo en las redes para mis colegas del colegio médico y en el FECIRME, que es el sindicato, que los médicos mendigamos el empleo. Los médicos no podemos mendigar. Nos preparamos tanto tiempo con tanto sacrificio y salir y después mendigar un empleo. No puede ser. Por eso digo yo, nuestros sindicatos, nuestros representantes tienen que ir a decir: ítem, señores, no queremos contratos en la alcaldía, por ejemplo, ítem. ¿Por qué? Los contratos se prestan a extorsiones. Uno tiene que pagar para que le den un puesto. Y extorsiones después porque le quitan un poco para darle al partido político. Porque si usted no hace tal cosa, lo votan. No tiene protección de la ley. Pero así están las cosas. En un país como este, donde hay una pésima organización, es un país poco serio, donde los ignorantes son los que nos gobiernan. ¿Cómo puede ser? Los profesionales no sirven. Y en algún momento, no sé si se recuerdan, que Evo Morales dijo: gracias a Dios que no fui a la universidad.
dijo. Entonces, eso se entiende y se comprende porque es una persona que no tiene conocimiento. Y el que no sabe cómo va a conseguir efectuar un trabajo o una administración. ¿Por qué no estamos yendo a la punta de un cuerno en economía? Pésima administración del Estado. Pero el que va manejando, ¿no? El gobierno. Nosotros estamos en el barco. Nosotros también somos responsables. Tenemos que hacer algo. No digo que vamos a hacer una revolución. Primero hay que respetar también las normas, aunque ellos no las respetan. Ustedes saben que es un Estado de Derecho. ¿Sí? Un Estado de Derecho quiere decir que el gobierno tiene que respetar y cumplir la Constitución y las leyes de la República. ¿La cumple? No. Es casi una dictadura, que quiere decir lo que le da la gana, con sus decretos, eso. Los derechos reales, por ejemplo, siempre le pone algo, digamos, positivo, pero detrás de eso es como si fuera el caballo de Troya. Ustedes conocieron la historia del caballo de Troya, ¿no? En la pelea entre Grecia y ¿cuál era el otro país? Que quedaba al otro lado. No es Atenas y Esparta, ¿no? Era otro, que quedaba al otro lado del mar Mediterráneo. No me recuerdo. Entonces, le regalan un caballo grande y ahí le meten gente preparada para pelear. Ellos lo meten, porque antes las ciudades eran amuralladas, lo meten en la ciudad del caballo y en la noche salen y hacen lo que les da la gana. O sea, el caballo de Troya es que les regalan algo, pero detrás de eso viene una cosa negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un sistema digitalizado, con mejores controles. ¿Pero quién lo va a controlar? Los políticos. Entonces, es así. Bueno, política es algo que todos debemos conocer y aprender. No digo política partidista, porque todo es política. A mí una vez, como fui portavoz del colegio médico, me dijeron en la televisión, creo que fue el ministrucho ese, Montaño, que está haciendo política. Y yo le dije, claro que estoy haciendo política. Estoy pues haciendo política, pero política de salud. Claro que sí. Porque esto es política y se entiende, ¿no? Que política es política en contra del gobierno. Eso es lo que se quiere que se entienda. Por eso se está haciendo política. Entonces todos sí tenemos que informarnos, porque depende de nosotros el futuro también de la nación. Entonces pareciera de que uno no es nada, pero 1, 2, 3, 4 y 5 van haciendo. Yo he estado siempre en esa lucha, pero se necesita más gente, porque si no, fíjense lo que pasa en Venezuela, un país tan rico, segundo país con las reservas más grandes de petróleo del mundo, y su gente vagando por el mundo. Hombres, mujeres y niños saliendo a pie, las mujeres teniendo que prostituirse porque no tienen para comer. Eso da pena. Da pena que la gente sufra por unos cuantos aprovechadores que controlan el gobierno. Pero claro, no son solo ellos, son las Fuerzas Armadas. El poder real de un país son las armas. ¿Por qué los militares tienen 100% de jubilación? Porque tienen las armas. ¿Por qué ganan tanto si no hacen nada? Solo marchan. Entonces, está bien que ganen. Digamos, está bien. Pero ¿y por qué los otros no ganan? ¿Por qué nosotros los profesionales nos quieren jubilar con 3.500 bolivianos? Y eso
Las medidas que toman generalmente son sectarias. ¿Para qué? Para que los demás no reaccionen. Cuando Hitler llevaba a los judíos al matadero, los judíos decían, pero yo no he hecho nada. ¿No? Seguro que allá van a ver que yo no hice nada, me van a largar. Y así los pobres iban, porque agarraban orgullosos. Entonces hay que defenderse, hay que defender la ley, hay que defender la libertad, hay que defender la justicia. Y dentro de eso, entonces, yo soy cardiólogo, hice la especialidad en San Pablo, Brasil, tuve la suerte. Digo yo, en Bolivia, es mejor salir. Si ustedes van a hacer residencia, es mejor salir. No porque sea mejor, muchísimo mejor. Hay algunas especialidades en Bolivia que son buenas para hacer especialidad, creo yo, como pediatría y ginecología obstetricia, porque hay harto paciente. Pero nuestro país no es serio, o sea, no se cumple los programas como debe ser. En el exterior, en los países que nos rodean, eso está mejor. Y no solamente eso, cuando uno sale de su país, aprende mucho más de la vida, aprende otras formas de vivir, conoce otras formas. Entonces, madura más rápido, es más consciente. Hay que conocer otras formas de vivir. Entonces, yo hice en San Pablo, en un hospital también bueno, pero no quiere decir que al hacer un hospital bueno yo sea bueno, porque también es así, ¿no? La imagen de la Gabriel René Moreno son ustedes y los docentes. En internado, por ejemplo, es donde más o menos se ve eso. Uno de la Gabriel, uno de la Católica, otro de la Franz Tamayo, interno. A ver, díganme tal cosa. El de la Católica responde, dígame, y los otros, su universidad, ¿cómo es posible? ¿Tiene la Gabriel? Los de la Gabriel están saliendo mal últimamente. Es decir, son comentarios, digamos, que hacen, ¿no? Y no digo yo que solo de la Gabriel, hay de las privadas que también tienen deficiencia. Pero no podemos decir por uno solo de que son todos malos, tampoco, por supuesto. Pero esa es la imagen que algunos, por uno, generalizan. No, los de la Gabriel. ¿Y eso por qué? ¿Qué tienen que hacer los docentes para que sean mejores profesionales? Exigimos. Exigir que estudien. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hago yo. Y saben que yo hago a veces autocrítica. Digo, pucha, me da pena que se aplasen tantos. Y digo, no deberían aplazarse tanto. Pero digo, después, esta sociedad, y cuando salgan y vayan a ejercer, ¿qué va a decir la gente? Es decir, médico de la Gabriel. Cuando yo tuve COVID me atendió un exalumno. Yo rogaba que sea uno de los mejores. ¿Sí o no? Cuando ustedes van a que lo atiendan, ustedes desean que sea un médico capacitado. Entonces, por eso es que ustedes deben pensar y deben hacer el esfuerzo para ser los mejores. Cuando uno opta por algo, una profesión o un oficio, tiene que intentar ser el mejor. Probablemente nunca va a llegar a los 100, no digo puntos, sino al 100% de mejoría, de ser el mejor. Pero mientras más cerca llegue, mejor. Uno apunta allá, aunque no llegue. Pero tiene que apuntar allá, no apunte aquí abajito, porque se va a quedar más abajo. No siempre se puede llegar al límite. Entonces piensen en eso. Ustedes están preparados para la sociedad, el médico principalmente. El abogado, yo doy clases en Derecho también, que soy abogado también. Pero la responsabilidad de los médicos es mayor. Y a veces genera también problemas legales para el
habido casos donde, no solamente por, digamos, entre comillas, mala praxis, sino porque a veces se cometen errores legales. Los médicos hacen certificados que no deben hacer. Y es difícil a veces decir no, porque le habla a un gran amigo, porque a veces hasta un pariente. Pero uno debe pensar, ¿qué va a pasar después si esto da problema? El amigo no va a venir a defenderlo ni el hombre. Una señora, yo estaba saliendo de mi casa y viene y me dice, doctor, ¿usted es médico? Sí. Yo quisiera un certificado médico. Sí, señora. ¿A qué hora quiere que la vea? No, no es para mí, es para mi hijo. ¿Dónde está su hijo? En el Beni. No puedo, señora. El certificado es bien. Pero doctor, le voy a pagar. Aunque me pague, señora. El certificado es bien. Entonces, todos esos factores uno tiene que ser firme. A veces la gente se molesta con eso. Pero ¿y después? Es como los amigos que le piden cosas a uno y que después ellos no van a asumir su defensa. Quieren que sea amigo de un solo lado y el amigo tiene que ser de los dos lados. ¿No? Si un amigo hace algo por el otro tiene que ser capaz también de hacerlo. De ahí que entonces yo trato de exigir lo máximo de ustedes. Entonces, ustedes tienen que cumplir con lo que, por lo que están acá. Ustedes son estudiantes, ¿no? Sí. ¿Y los estudiantes qué hacen? Estudian. Entonces, yo soy docente. Normalmente se dice, y se habló de una palabrita que no me gusta mucho, pero dice, el docente es facilitador. Ayuda, apoya, aclara. 90% del estudio en la universidad la hace el estudiante, 10% el docente. Claro que no es así rígido. Lo que quiere decir es que el estudiante es el que debe asumir la responsabilidad del aprendizaje, entre la enseñanza y aprendizaje. Porque es para él. Si el docente no viene, el estudiante tiene que estudiar. Si el docente no da lo que debe dar, el estudiante tiene que seguir estudiando más. Si no es práctica porque hay paro, el estudiante tiene que volver a estudiar más para no olvidarse, porque la teoría no se olvida. Entonces, es su profesión, es su vida, es lo que va a hacer de aquí para allá hasta que se muera. Por eso es que cuando uno escoge la profesión, es algo que a uno le gusta y uno debe tener, creo yo, dos condiciones: que me permita vivir lo mejor posible y que me guste lo que yo hago. Con esas dos cosas uno está feliz. Se frustra cuando hace lo que no le gusta. Tengo una familiar, una prima que tiene su hijo, que me contó la historia. Su hijo en Brasil dijo que quería estudiar ingeniería no sé cuánto. Estudió ingeniería y al final se dio cuenta de que no era eso lo que quería. Está estudiando medicina. Después de que salió, dice que no le gustó. Y no es fácil a veces decidir por una profesión. No es fácil. Uno dice, pucha, ¿será que estudio esto o será que...? Yo, por descarte, creo que es mejor hacerlo, ¿no? A mí no me gustaban los números, entonces tengo que estudiar alguna carrera que no haya tanto número. Y así, por descarte. Y después, claro, en la época, por ejemplo, no había medicina en Santa Cruz. Tuve que ir a Sucre. Pero hay otras circunstancias donde los padres no pueden mandarla a ningún lado. Entonces uno tiene que estudiar lo que hay en las opciones que tiene. Y por eso es que algunos dicen de que hay una vocación, ¿no? Tiene vocación para ser médico. Pero la vocación tiene que tener ciertas condiciones alrededor para que se dé. Por ejemplo, en este chico que estudió ingeniería y después medicina, creo que tiene vocación de médico, ¿no? Porque dejó de un lado, después de haber salido de profesional ingeniero. Pero eso no puede determinar. Por eso tiene que tener orientación. ¿Cómo puedo decidir yo
si estoy entre tres profesiones, si no conozco, si no sé cómo son, tengo que ir a un hospital, tengo que conocer, hablar con un médico, con una enfermera y ver qué es la medicina. Si es ingeniería, hay que ir a ver cómo es la enseñanza, qué es lo que hace. Cuando yo conozco, ahí puedo decidir. Entonces, no vamos a hacer, aunque es bueno hacer, ¿no? Cada uno que diga, ¿por qué estudio medicina? ¿Qué hora es? Mucho que hablar. Bueno, las clases son los martes y jueves de 19:45 a 9:15, como en las otras materias. Las prácticas son en el Hospital San Juan de Dios, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ustedes son, creo, 90 y tantos, ¿no? 100. Hemos hecho con mi grupo, para práctica, hemos dividido, casi son de 20, 20, 20, ¿no? Los grupos, ustedes A1, A2, A3, A4, dividido en 3, 7 por 3, 21, pero pueden ser uno de 7, uno de 6. No hay otra alternativa. Entonces, yo no tengo lista de ustedes todavía, así que vayan haciendo la lista, por favor. La primera semana, por ejemplo, va el grupo 1 y 2, son 3 grupos. La segunda semana va el grupo 2 y 3, la tercera 1 y 3, y así sucesivamente. Hay que hacer un rol especial. Entonces, esa es, la práctica es en la consulta externa. Yo trabajo en la consulta externa de 8 a 11. Entonces, en la consulta externa ustedes tienen que ir con mandil. ¿Ya? No importa debajo si tienen ropa de color. Tienen que ir con mandil y llevar estetoscopio. El que no lleve estetoscopio no puede hacer práctica. Aunque no lo usen, aunque lo tengan ahí, ¿ya? Lo tienen que tener. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes que se puede ocultar. ¿Qué hago yo en la práctica? La consulta interna tiene sus particularidades. Por ejemplo, si yo recibo un paciente nuevo, ahora estoy recibiendo pacientes que ya tienen, digamos, antecedentes de cardiopatía o hipertensión. Antes recibía de todo. Quiere decir, hasta el que no tenía, pero parecía que tenía. Ahora generalmente ya vienen pacientes con patología. Entonces, cuando yo veo un paciente nuevo, desde que el paciente entra, y eso creo yo, tiene que ser ustedes. Digo creo porque yo no lo he estudiado y no lo he comprobado. El médico, con mis conclusiones de mi experiencia, hace diagnóstico todo el tiempo, ¿no? Y todas las personas, hay muchas personas que hacen diagnóstico, pero nosotros lo hacemos porque ese es nuestro día a día, es nuestra rutina. El paciente entra al consultorio. Entonces, al verlo, yo veo sexo aparente, veo edad aparente, yo tengo 2 elementos para más o menos pensar en patología. Veo peso, el gordo, el flaco, veo actitud, cómo camina, y camina con dificultad, dependiendo de la edad también. Y veo la cara, las facies, una facie es preocupada, una facie es dolorida, una facie es alegre. Entonces ya uno tiene que captar eso. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que estar atentos en todo momento. Por ejemplo, llega un paciente que ya yo lo vi antes y yo digo, paciente fue visto en tal fecha, tiene tantos años, antecedentes
de hipertensión arterial, diabetes y Chagas crónico. Refiere palpitaciones, cansancio a los grandes. Ustedes tienen que estar atentos y escuchar eso para seguir la secuencia de qué voy a hacer después, ¿no? Diagnóstico tanto, tratamiento tanto. ¿Qué hago? Le pido exámenes complementarios. Una de las actitudes que ustedes tienen que ir haciéndolas en la cabeza, por lo menos. Tienen que tener la historia clínica, es elemental, ustedes la tienen que tener en la cabeza. Y entonces no es lo mismo que tener un paciente internado. El paciente está ahí y uno lo ve todos los días. El paciente ambulatorio uno también tiene que tener ciertos elementos para dar la medicación, por ejemplo. No podemos dar una medicación muy potente, muy hipertenso, por ejemplo, y dentro de la forma también de tratar la hipertensión, no podemos bajar la presión de golpe. Fíjense que la generalidad de la gente dice, ay, se le subió la presión, se le subió la presión, y la persona, digamos, tiene cierta ansiedad. Pero la presión muchas veces no es el elemento principal. La presión es un efecto, no la causa de su problema, sino que se enojó, está ansioso, está nervioso, ¿no? Cualquier cosa de esa, y la gente cree que todos esos son síntomas de la hipertensión. La hipertensión es una consecuencia muchas veces. No digo que un hipertenso ya definido como hipertenso, sino a cualquier persona se le sube la presión. La presión no es estable todo el tiempo. El esfuerzo sube la presión. Las emociones suben la presión. Y eso es normal. ¿Cuál es la presión que se trata? La presión alta permanente. Esa es la presión patológica. Y la gente dice, ¿sabe qué? Se le subió la presión. Esa es la causa del problema. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que ir, ¿no?, aprendiendo de la... Nadie aprende en un solo día. Es de a poquito, todos los días algo, ¿no? Captar y colocarlo en la cabeza, juntarlo. El conocimiento constructivista es mis conocimientos, capto conocimiento, los junto, los analizo y me los apropio, mi propio conocimiento, mis conclusiones. No solamente dice el doctor, dice el docente que ta. No, como el profesor Girafales. No es así. El conocimiento tiene que ser de ustedes. Por ejemplo, si yo pregunto a 3 ahorita, ¿cuánto es la presión normal? Los 3 van a tener opiniones diferentes. Ya, en cuarto no deberían. A partir de ahora de que lleven cardiología, ustedes tienen que tener una sola idea, una sola impresión, una sola cifra. Y no dudar. Porque me contaba una interna que en la maternidad, por ejemplo, llegaba una paciente con 130-90, ay, está hipertensa, que aquí a ponerle algo, ¿no? 130-90 es normal. Según la Organización Mundial de la Salud. Pero la idea es, claro, que el internet también dice, presión normal 120-80, dice. Pero no es eso. Esa sería presión ideal. Pero ¿quién tiene todo el tiempo 120-80? Aunque hay personas que le dicen a uno, doctor, si mi presión sube a 130, yo me siento mal. Siempre mi presión está en 120-80. No es así. Entonces, esa experiencia ustedes no la tienen, pero tienen que ir aprendiéndola. Y lo importante es que vayan siendo ya más seguros en lo que aprendieron. Que no duden en intentar decir, ¿estás seguro que es eso? Sí. No lo vayan a decir, mi docente me dijo de cardiología. Leí en el libro tanto. La Organización Mundial de la Salud dice que es 140-90 de máxima, 90-60 de mínimo. Punto. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan esos rangos?
Porque ustedes van a decir, ¿es hipertenso o está hipertenso o está hipotenso? Punto. Lo que está intermedio con el séptimo y el octavo consenso ya de prehipertensión y todo eso es más manejable, digamos, ¿no? Pero los extremos tienen que saberlo. Tómenle la presión a ese paciente. ¿Cuánto tiene? 140/80. Y hay para algunos médicos que dicen, está alta. No está alta. ¿Y qué es pues la presión? La presión no da síntomas en general, propio. Bueno, ya estamos hablando de un tema. Entonces hablamos de las clases teóricas, de las clases prácticas. Bibliografía. Nos basamos básicamente en medicina interna, que puede ser Harrison o puede ser Farreras. Luego, Harrison o Farreras. Medicina interna. Luego, para electrocardiografía de Dubin. Dubin con D grande. Es un libro que está en el hospital de niños, ahí en esa. ¿Se vale? Donde venden libros, no es caro. Vienen hasta en colores. Entonces, es un libro que es básico. Es como si fuera de primaria, digamos, A, E, I, O, U, más o menos así. Entonces con eso es básico para aprender electro. El electro no es lo más importante de la cardiología. Para ustedes lo más importante es la clínica. Si tienen que estudiar, digamos, tienen 1 hora para estudiar y no terminaron clínica y no terminaron de leer electro. Lean clínica, no lean electro. Cuando yo di examen final en la universidad, había, creo, 3 preguntas de electro. 25 preguntas, creo. Yo le dije, clínica, ¿qué me importa si el electro no? O sea, no sabía bien. Entonces, ¿para qué me iba a poner a pensar y todo eso? Sí, lo más probable era que no haya acertado. Entonces, la clínica. Y en esto les quiero decir también de que el médico, ¿qué es el médico en cuestión de aprendizaje en medicina? El médico primero es clínico. El que no es clínico no es médico. El que no es clínico no es médico, no puede hacer diagnóstico de nada. No, yo voy a ser especialista en esto, solamente me voy a dedicar a eso. No existe. Yo, cardiólogo, tengo que saber más o menos de nefro, tengo que saber de neumo, y tengo que saber de neuro, por lo menos para decir, este paciente es más neumo que cardio, y lo envío al neumólogo. Tiene falta de aire, cansancio, pero es más por un problema primario pulmonar. Entonces tenemos que saber todo primero. Y es clínico. Fíjense que recién me enteré, leyendo un libro viejo, que los que hacían diagnóstico y decidían que un paciente se opere eran los clínicos. Solo después de algún tiempo, ya los cirujanos dicen, no, nosotros somos los mejores, porque nosotros con una sola intervención solucionamos el problema. En cambio, los clínicos están ahí todo el día. Pero ¿y quién los trata a los pacientes después de que ellos los operan? Los clínicos. ¿Quiénes en terapia intensiva los tratan a los pacientes cuando ellos operan? Entonces, la clínica es básica, elemental, y el médico primero es clínico, después cirujano, después es radiólogo, después lo que quiera hacer. Lo primero tiene que aprender en clínica. Y ustedes dirán, cardiología, no me gusta la cardiología. Sí, pero tiene que tomar signos vitales a todos sus pacientes. Tiene que saber tomar presión. Y no es solamente hacer no. Es decir, la sistólica. ¿Por qué la sistólica? ¿Por qué la sistólica 100 y por qué en otro 160? ¿Por qué? ¿Por qué la diastólica 100 o 90? ¿De qué depende la diastólica? ¿De qué depende la sistólica? Ahora, por ejemplo, vi un paciente que tiene dolor en el pecho, es hipertenso,
aparentemente coronario, y que tiene un eco que da una fracción de eyección de 38%, mínimo 50%. Pero ahora lo vi, se quejó un poquito de dolor en su casa y está nervioso. Lo vi y tenía 160, 80 de presión. Excelente, no me acordaba de él cuando me habló en la tarde. Excelente, para mí, excelente. ¿Por qué? Porque si tiene presión alta, es porque tiene un corazón con capacidad de contracción. Yo contento, porque bajar la presión no es tanto problema. El problema es cuando ya tiene presiones a la baja, no tiene bomba. ¿Cómo puedo hacer para que suba la bomba? Es más difícil. En cambio, si tienes hipertenso, por más que tenga 38%, no me interesa. Porque una cosa son los exámenes complementarios que no son 100% reales, ni el electro, ni la radiografía, ni el eco. Depende muchas veces del que realiza el examen. Lo importante es la clínica. El examen complementario es complementario. Está después de la clínica es la base. Entonces, tenemos la medicina interna, ¿no? Para hacer investigaciones, por ejemplo, o ampliar conocimiento de cardiología, tenemos dos tratados. El tratado de cardiología de Braunwald, con W y D al final, Braunwald. Y hay otro bonito que casi no lo he visto, yo no sé cómo lo tuve o lo compré, que es Tratado de Cardiología de Crawford, C-R-A-W-F-O-R, Crawford Di Marco, italiano, Di Marco. Yo siempre ando buscando un libro corto para ustedes, como texto, porque yo quisiera hacer, pero no tengo tiempo. Para hacer una cosa hay que saberla bien, o sea, no copiar nomás. Lo que quise hacer, quiero hacer todavía, es algo simple. Como veo que tiene mucha dificultad con los niveles de presión y presión pulmonar también, entonces quería hacer un manual, digamos, de eso. Pero quería nomás, ¿no? Hasta ahora. No me gusta estar sentado. Entonces, pero eso es simple, pero es básico. Todos tienen que dominar eso, como decía antes, cardiología. No va a ser cardiólogo probablemente, pero tienen que saber tomar signos vitales, auscultar también. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Yo, de hecho, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Yo. Sí, 60 a 100. Está bien. Entonces, eso, el estudiante ya internado no debe dudar. Porque ya tiene responsabilidad como un paciente. Bueno, que tenga un residente 1, 2 y 3. Entonces tenemos, hay un libro que yo lo tengo también y me recuerdo cómo lo conseguí, lo he buscado y no hay. Algunos me dijeron, no hay fotocopia, pero tiene dibujos, pero no parece fotocopia. Se llama Griffin y Topol. Es un manual de cardiología de Griffin con doble F y Topol así nomás. Griffin y Topol. Y antes había, que yo me compré el otro día, encontré, no es muy nuevo, ¿sí? Todo el tratado del CTO, no sé si lo conocen, ¿no? Sí. Y hay enfermedades cardiovasculares, quirúrgicas creo, clínica y quirúrgica. El CTO de España, de repente por ahí también lo pueden conseguir, ¿no? Hay un fascículo de cardiología. También, eso también les puede ayudar. Vi un librito en la feria del libro, así, bonito de cardiología, pero cuesta, allá dice que por feria 380 bolivianos. No lo quise comprar porque yo hace poco he comprado unos 4 libros nuevos
y he gastado unos 2.000 a 3.000 bolivianos, mucha plata. Y hay un libro que se llama Texto de Cardiología de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Sociedad Interamericana de Cardiología se llama Texto de Cardiología. No será muy caro o barato. Esa es otra opción. Pero lo básico es la medicina interna, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es el programa que vamos a seguir? Primero, siempre, primer tema, anatomía funcional, que es un recuerdo. Es un recuerdo, no lo vamos a avanzar, ustedes lo van a leer. ¿Por qué? Por ejemplo, en la parte fisiológica, tiene que saber cómo funciona el corazón, el ciclo cardíaco, ¿no? Porque cuando yo le pregunté, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se produce el soplo, el segundo soplo de la estenosis mitral? Difícil, ¿no? Diastólica. Claro, es diastólico, pero ¿en qué momento de la diástole? Primera, segunda. Claro, cuando usted vea ya estenosis se va a dar cuenta, porque la primera es llenado rápido y eso lo tienen que saber, porque ¿cómo van a aprender patología cardíaca si no saben cómo funciona el corazón? ¿No? Porque uno dice el corazón palpita, ¿no? En general palpita, sí, pero los ventrículos, cuando los ventrículos se contraen, las aurículas se están dilatadas, entonces hace así. ¿Sí o no? Sí. Pero uno siempre piensa, no, es contracción. Cuando se habla de sístole y de diástole, se habla de ventrículo. Cuando hablen de aurículos, deben decir sístole auricular, diástole auricular. Entonces, eso es importante que lo lean. También, ¿cómo se llama? Y después el primer tema es insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca ya se lleva también en fisiología. Hay un tema del Guyton. Sí. Guyton, ¿eh? Sí, Guyton. Muy bien. Entonces, ya tienen bases. ¿Alguna pregunta? ¿Desde cuándo vamos a iniciar las prácticas? Las prácticas vamos a iniciarlas desde que llevemos, después de unas 2 clases, por lo menos, que tengan ya algo hayan leído algo, ¿no? ¿Sería entonces la siguiente semana? ¿O la subsiguiente? Probablemente porque el jueves no hay clase, ¿no? Eso digo, después va a haber clases por el día. No hay clase por el día del maestro. Maestro. Un día do docente. Una parrillada. Para el día del estudiante vamos a traer una torta. ¿Verdad? Entonces, ¿no hay más preguntas? Las prácticas, así como serían 7. Se van a dividir los grupos ustedes, ¿ya? Hay se juntan un representante de cada grupo y se dividen. Van a ver, no importa si, de acuerdo a sus otras obligaciones, que el primer grupo, el 1, siempre va a ir a las 8. Y el 2, cuando le toque con el 3, también siempre va a ir a las 8. El 3 siempre va a ir a segunda hora. ¿Ya? Para no hacerlo tan complicado. ¿Cuántos estudiantes por día entrarían? 7 más o menos, máximo 7, porque son 20 en general. ¿Y esos 7 estarían de 8 a 10 días? No, solamente están de 8 a 9 y de 9 a 10. ¿Otros 7? Sí. 2 grupos por día. Que si fuera un grupo por día nomás, sería muy poco también. Entonces la práctica es poca desde ya. Por eso es que tienen que compensar con teoría. En vez de leer 3 veces, van a tener que leer 6 veces. Así que hay que leer anatomía, fisiología, que es el corazón, sus partes, como en primaria, que tiene 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿no?
Tienen que leer la irrigación, la inervación, ¿no? Eso es importante para entender cardiología, porque si no después yo soy el culpable de todo. Me aplazó. Entonces, solamente es estudiar. Vámonos porque creo que van a pasar otra clase.